Muy bien, yo quiero que me acompañen a orar. Este es un día muy trascendente. Quiero decirle que nunca me había demorado tanto tiempo preparando una enseñanza como el día de hoy. Y la razón es porque es algo de lo más trascendente en los rudimentos de la fe. Y creo que muchos de nosotros no tenemos la conciencia. Yo no sé si a usted le ha pasado a través de esta serie que venimos desarrollando de Sanando Nuestra Fe, que como lo hemos dicho, en teoría estas deberían ser las cosas elementales, las cosas que todos sabemos de la fe, pero yo creo que hemos crecido bastante y algunos de nosotros hemos podido decir, wow, yo no sabía eso, no tenía la claridad con aquello. Así que vamos a orar en este día, ¿le parece? Muy bien. Padre, yo te doy gracias por darnos la oportunidad de estar delante de ti una vez más. Y gracias por tu preciosa e inmutable palabra, Señor. Gracias por estos fundamentos esenciales de la fe en tu Hijo Jesús, en tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Te damos honra, te damos gloria, te damos adoración y pedimos que en este día, Señor, tu Espíritu sea el Maestro por excelencia en este lugar. Que cada uno pueda llevar a casa el entendimiento, que cada uno pueda cerrar en este día quizás pensamientos incorrectos respecto a un evento tan trascendente como el que estaremos compartiendo en este día, Dios. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que estamos continuando en este proceso de sanando nuestra fe. Reitero, el apóstol dice allí, el escritor a los hebreos, no tenemos certeza de quién es como tal, pero el escritor a los hebreos nos dice que debemos avanzar en la fe y por eso necesitamos dejar a un lado las cosas que son básicas, es decir, esto que la Biblia llama rudimentos o en otras versiones fundamentos de la fe. Y quiero que me acompañe una vez más a Hebreos capítulo 6 y vamos a estar leyendo los dos primeros versos de Hebreos 6, versículo 1 y versículo 2. Abra su Biblia, por favor. Prenda su Biblia. Haga algo, pero haga algo con la Biblia, ¿está bien? Para aquellos que no saben o que quizás están hace poco tiempo asistiendo a Presencia Viva, en todos los dispositivos electrónicos hay una aplicación que se llama YouVersion. Ustedes pueden descargar la Biblia de manera gratuita, está en diferentes idiomas, le puede ayudar a nivel de oraciones diarias o lecturas diarias. Así que verdaderamente no tenemos excusa hoy por hoy para decir no tengo acceso a una Biblia, o hay otra excusa que usualmente muchas personas utilizan y es no la entiendo. Entonces allí va a tener diferentes versiones. Si usted es nuevo en la fe, hay un par de versiones que quizás pudiera utilizar. Una se llama la Nueva Traducción Viviente y hay otra que se llama la versión en lenguaje actual. Son dos Biblias que le van a permitir conocer de manera más cerca y más sencilla la palabra de Dios. Por ahora entonces vamos a Hebreos 6, verso 1 y 2. Y dice la Biblia: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. En las semanas anteriores entonces estuvimos hablando de estos cuatro elementos y el día de hoy, créame, va a ser muy interesante lo que vamos a estar aprendiendo. Este tópico de la resurrección de los muertos es fundamental en nuestra fe. Diga conmigo, fundamental. ¿Por qué razón? Porque es la columna vertebral, es el centro, verdaderamente lo que a nosotros nos diferencia de cualquier tipo de creencia, de cualquier tipo de religión. No existe ninguna otra religión, no existe ningún otro sistema de fe, no existe otra creencia en la cual el líder espiritual haya muerto y haya resucitado. Vaya y busque cualquier otra de las vertientes espirituales, si las quiere llamar usted, religiosas, si las quiere llamar usted, y absolutamente todos y cada uno de los líderes están donde quedaron muertos. Sin embargo, con Jesús no sucedió así. Mire, es tan importante este tema de la resurrección que es la primera vez que el Padre en la Biblia supedita inclusive su salvación, la salvación suya y la mía, a que creamos no tan solo en la vida de Jesús, sino en su resurrección. No sé si usted recuerda, mire lo que dice Romanos 10, 8 y 10. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti y la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escuche por favor, verso 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Se requiere una confesión del señorío de Cristo, pero también se requiere una convicción de su resurrección. De nada serviría todo lo que hizo Jesús si no hubiese resucitado. Y es en extremo importante que usted y yo tengamos este fundamento sólido. Pero antes de continuar en este proceso de hablar del tema de la resurrección, necesito hacer una aclaración. En esta misma semana, en tanto hablaba con algunas personas y les decía, mire, este fin de semana vamos a estar predicando de esto. La primera idea que viene a las personas, a la mente, es el tema de un ser humano que muere en este momento, alguien ore y le resucite. Quiero decirle, eso sucede, eso puede suceder. Tenemos la capacidad, el tema es que creo no tenemos la fe en determinado momento para operar en ese nivel de autoridad. Pero eso puede suceder, ha sucedido. He conocido personas, he visto videos de personas que han resucitado de los muertos. El día de hoy no vamos a estar hablando de ese tópico. Vamos a estar hablando de la resurrección de los muertos para que se lleve a cabo toda la historia del Evangelio y el fin de los tiempos. Este es un tema doctrinal, no tan solo de una experiencia que una persona puede vivir. Espero que me esté haciendo entender. De la misma forma como hemos hablado del arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, los bautismos, la imposición de mano, esta es una doctrina fundamental, diga de nuevo conmigo, fundamental, esencial en la creencia suya y en la creencia mía. Pero antes de hablar del tema de la resurrección, pues es importante hablar de otro tema que a mucha gente no le gusta hablar. ¿Sabe cuál es? La muerte. La muerte. Algunos de ustedes es factible que tengan incertidumbre. Algunos pueden tener miedo. Algunos no saben qué pensar. Algunos, y debido a esto es tan trascendente esta enseñanza, no saben qué va a suceder después de la muerte. Y por eso se hace fundamental que nosotros hablemos al respecto. Quiero que me acompañes a Lucas 16 y vamos a estar leyendo una porción que es extensa. ¿Estamos allí? Lucas 16, 19 al 31. Vamos a leer de la Biblia de las Américas. Cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día sus fiestas con esplendidez. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Lo primero que nos dice aquí la Biblia es que este era un hombre adinerado. Cuando hablamos de púrpura estamos hablando de plata, de cosas costosas. Pero también dice allí que había un hombre pobre llamado Lázaro, yacía a la puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Seno de Abraham en el original significa un lugar de descanso. Seno de Abraham significa un lugar de descanso. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí pudiéramos llegar a una conclusión, más adelante se la voy a volver a repetir, pero los ricos y los pobres se mueren. No importa cuánto dinero gastes en tu funeral, vas para el mismo destino si creyeron lo mismo. ¿Ok? Por mucha plata que gastes. Te pueden llevar en Mercedes o te pueden llevar en una carreta con caballos. Pasa exactamente lo mismo. Los dos están muertos. El final de los dos va a ser el mismo. Así que dice, el rico también murió y fue sepultado. En el Hades, estos son aspectos importantes que necesitamos tener en cuenta el día de hoy. Hades es una prisión transitoria. Se lo voy a poner en estos términos. Esta es mi explicación y ahora se lo voy a presentar. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio a Abraham a lo lejos. Está hablando del hombre rico. El hombre pobre fue llevado al seno de Abraham, el hombre rico fue llevado al Hades. Dice entonces, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿A quién? Al pobre. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy aquí en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo
puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Diga conmigo, lugar de tormento. Interesante, ¿verdad? Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él le dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Así que hay varias conclusiones que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Es importante que lo conozcamos. Número 1, esta no es una parábola. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos esto. Porque Jesús enseñó con parábolas. Pero esta no es una parábola, sino que esta es una enseñanza de Jesús respecto a lo que sucede después de la muerte. Y también es importante aclarar, aunque ya se los he dicho, está hablando Jesús. Es muy importante que entendamos esto. Adicionalmente, necesito aclararles que esta descripción que hace Jesús aplica absolutamente a todas las personas, con excepción de las personas que estén o estemos vivos el día que Jesús regrese. ¿Ok? Necesito aclararles eso con mucha atención. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar el día de hoy de una doctrina fundamental. Así que, ¿qué es importante entender? Te vas a morir a menos que Jesús venga antes. Tremenda predicación, preciso traje al invitado hoy. Sí, es bueno para que sepan, porque hay mucho desconocimiento. La muerte es un evento inevitable. Quiero decirte algo, tú puedes ser de aquellos que llegan tarde a todo en la tierra, pero a la muerte vas a llegar a tiempo. Esa cita, vas a llegar a tiempo, te lo prometo. Si tú eres de los que llega 15, 20, 30 minutos tarde, a esa llegas a tiempo. ¿Por qué? Porque es inevitable. Mira, tú puedes tratar de hacer ejercicio, tomar vitaminas para extender tu muerte, pero Dios tiene un tiempo establecido para ti. Quiero decirte algo, no estás en la tierra de los vivientes, estás en la tierra de los que están muriendo. Tremenda enseñanza del día de hoy. Miren, el tema de que si soy joven o si soy viejo es bien relativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienes 30 y Dios ha establecido que mueras a los 35, estás bastante viejo. Pero si tienes 50 y Dios ha establecido que vivas hasta los 90, tienes un montón de vida por delante. ¿Cuál es el problema? Que nadie sabe cuándo se va a ir. Porque una pregunta, ¿no vivirías de una manera diferente si supieras? Es más, ¿cómo vive la gente cuando le dicen le quedan 6 meses? ¿No empieza a cambiar absolutamente todo? Pero lo interesante de este día es que ninguno de nosotros sabe cuándo se va a ir de este lugar. No es sencillo cuando tengo que realizar sepelios de jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos piensan que tienen toda su vida por delante cuando verdaderamente les quedaban minutos. No tienes tu vida comprada, así que es importante que entendamos eso. Entonces, de nuevo te lo digo, tú puedes hacer ejercicio, ser el más musculoso y no tengo nada contra el ejercicio y comer saludable y de todo y te resbalas en el baño y te caes y te matas. ¿Cuántos no han visto los atletas, futbolistas, en el pleno furor de su vida, 27, 28 años, les da un infarto y se van? Así que otras personas pueden tratar de hacerse cirugías. ¿Para qué? Para tratar de lucir un poco más joven, pero tiene que ver algo con eso. ¿Puedes retrasar? No puedes hacer absolutamente nada. ¿Sabes algo? Esa hora está determinada. Woody Allen lo dijo de una manera muy especial. Esta persona a mí realmente no me gusta mucho por todas las cosas en las que cree, pero dijo una frase muy interesante que yo creo que asocia, yo creo que reúne a muchas personas. Él dijo, no es que le tenga miedo a morir, solo que no quiero estar allí cuando ocurra. ¿Por qué se genera esto? Diga conmigo, desconocimiento, desinformación. Hebreos 9:27 dice algo muy importante que todo creyente debería memorizarse, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio.
No existe reencarnación, tú no te vas a convertir en un ser superior, no te vas a convertir en una vaca, en una pulga, ni en ninguna otra cosa. Está establecido para los hombres que vivan y después de eso mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Quiero decirte algo, la muerte no significa dejar de existir. Este es otro concepto incorrecto que tienen muchas personas, sino que es un cambio de estado. Es pasar de un ámbito terrenal regido por el tiempo cronos, por este tiempo de días, horas, años, a un ámbito eterno que tiene dos destinos únicamente, y esto es muy importante que lo entienda también. La Biblia establece que solo hay dos lugares donde tú puedes pasar la eternidad. No hay un tercer lugar ni un lugar intermedio. Solamente hay dos lugares y ese lugar se escoge en la tierra. Tu destino eterno lo escoges aquí. Algunos de ustedes quizás no escojan ese destino correctamente y en algunos años, en algún tiempo por venir, recordarán claramente esta enseñanza del día de hoy. ¿Por qué razón? Porque con la narración que Jesús hace vemos que no se pierde la identidad. El rico seguía siendo el rico y Lázaro seguía siendo Lázaro. Otras cosas que suceden después de la muerte es que se recuerda lo vivido. Así que no es borrón y cuenta nueva. Porque Abraham mismo le dice, mira cómo tú viviste en esplendor, pero Lázaro recibió sufrimiento. Necesitamos comprender esto. Así que hay reconocimiento de lo hecho en la tierra. Se reconoce a las personas. El hombre rico le dice a Abraham, Padre Abraham, envía ¿a quién? A Lázaro. El rico se acordaba de ese hombre que estaba ahí a la puerta de su casa en tanto él hacía banquetes y el hombre estaba allí pobre esperando que los perros lamieran sus llagas. Quiero decirte algo, no hay borrón ni cuenta nueva. Tú continuarás siendo esa persona porque realmente es tu alma. Tú eres tu alma, tú no eres tu cuerpo. Tú eres tu alma. Y uno de los tormentos más grandes que las personas tendrán, aquellas personas que irán al infierno, es que continuarán por la eternidad con todos sus defectos de la carne, con todas las debilidades, pero aún aumentadas. En tanto que aquellos que vayamos a la presencia de Dios, tendremos una nueva naturaleza. ¿Cuántos se alegran de eso? Yo no sé si usted lo ve. Yo no sé si usted lo ve, pero se nota que este hombre era de los mandones. Padre Abraham, manda a Lázaro. Ey, olvídate. Algo todavía peor. Existe gran separación entre los creyentes y los incrédulos. Ninguno puede pasar de ningún lado al otro. ¿Cómo se llama el lugar a donde fue? Al Hades, al lugar de tormento. ¿Tú te imaginas la eternidad vivir en tormento? Así que hay una separación total entre los justos y los injustos. La muerte y la resurrección de Jesús produjo un cambio total en lo que pasa con los creyentes que mueren. Porque esta es una pregunta muy importante. ¿Qué sucedió con la gente que creyó en Dios antes de Jesús? Hoy por hoy las personas al morir van a dos lugares transitorios. Primero, se lo acabo de hablar, el Hades, el lugar de tormento, una prisión transitoria. Eso es como si usted comete un delito y lo llevan a una prisión del condado, en tanto después lo llevan a una prisión federal para purgar su sentencia por siempre. ¿Por qué? Esto está ligado a lo que hablaremos más adelante respecto al tema del juicio. Otras personas, entonces, aquellos que han creído en Dios, van a un lugar que se llama el seno de Abraham. Podemos hacer una equivalencia con aquella declaración de Jesús con el ladrón cuando le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Seno de Abraham o el paraíso. ¿Por qué lo llaman seno de Abraham? Pregúntele a Dios cuando lleguemos allá porque no sé por qué lo hace. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Antes de la vida y la resurrección de Jesús, todos iban al Hades. Por esa razón, el mismo salmista, haciendo referencia en el libro de Hechos 2:27, pero era haciendo referencia del Salmo 16, dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya le voy a explicar esto.
Por eso la Biblia dice que con la muerte de Jesús hubo resurrección de santos. El día, vuelva a leer la Biblia, el día en el que Jesús murió, dice la Biblia que se abrieron los sepulcros, pero cuando Jesús se manifestó, entonces dice que ellos se manifestaron también. Todas aquellas personas entonces que murieron creyendo en Dios antes de esta obra de Jesucristo estaban en el Hades. En el instante en el que Jesús muere, renuevo. Si quiere puede ir allí a Mateo 27, 52 y 53, dice: se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron y salieron de los sepulcros, y después de la resurrección de Jesús entraron a la ciudad santa y se le aparecieron a muchos. ¿Qué sucedió con ellos? A mi manera de ver, en Efesios 4:8, cuando dice que Jesús ascendió y llevó a los cautivos, fue el instante entonces en el que Él tomó a toda esta gente que había creído en Dios antes de la manifestación de Jesús y los llevó entonces a estar en el seno de Abraham. La enseñanza del día de hoy es para que tomen nota, para que estén presentes allí y quizás la repitan en casa 2 o 3 veces. ¿Qué sucede entonces con esto? Si tú tienes un familiar que ha muerto creyendo en Dios, en este instante se encuentra en ese lugar llamado paraíso, lugar llamado seno de Abraham. Te tengo también otra noticia. Si tienes un familiar que ha muerto sin conocer a Jesús, está en un lugar, en una prisión transitoria llamada Hades. Punto número 2. Acabo de describir qué pasa después de la muerte. Punto número 2. No todo termina con la muerte, hay resurrección. Jesús dijo en Juan 5, 28 y 29, no se asombren de esto, porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí los que han hecho bien, resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal, resucitarán para ser juzgados. ¿Quiénes? Todos. El apóstol Pablo en Hechos 24 dice, tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, que habrá resurrección de los justos y de los injustos. Así que toda esta gente que dice, no, yo simplemente creo que me vuelvo polvo, que no me vuelvo nada más, la Biblia contradice esto. La Biblia dice que tú hayas recibido a Jesús o no hayas recibido a Jesús, llegará un instante en el que resucitarás. Con 2 destinos diferentes y los vamos a hablar el 16. Los creyentes nunca serán juzgados porque ya ese juicio fue decretado en la cruz del Calvario. Serás presentado ante el tribunal de Cristo, esa es otra cosa totalmente diferente. Pero aquellos que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, o aquellos que inclusive vienen los domingos a vacilar, y espero que me entiendan, y no viven una vida verdadera y no han recibido correctamente y completamente el señorío de Cristo, te enfrentarás a un juicio. Y desde ahora te digo, no te enfrentarás a un juicio para declararte culpable o inocente, sino para determinar tu condena. Pablo entonces, Hechos 24:15 dice, tengo en Dios la misma esperanza de que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Punto número 2, no todo termina con la muerte. Punto número 3, la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección para la vida eterna. Vamos a un capítulo que es fundamental en este tema de la resurrección, que es 1 Corintios 15. Le invitaría, si puede en casa, que lea el capítulo completo. 1 Corintios 15, 12 al 26. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales.
Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Este capítulo es fundamental. Y Pablo dice algo impresionante, dice, mire, si Cristo no ha resucitado, aún ustedes están muertos en sus delitos y aún tienen todos sus pecados. Porque básicamente la separación que existe entre cualquier fe y nuestra fe es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo básicamente lo que dice es, el Padre aceptó aquel decreto que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús muere, pero al ser santo el Padre lo resucita. Si no hay resurrección, significa que el pago por ese pecado no fue completo. Por esa razón Jesús, en el instante en el que está a punto de morir, dice, la deuda está pagada. La resurrección es fundamental. Pero entonces el hecho de que Cristo haya resucitado garantiza tu resurrección para vida eterna. Es importantísimo que comprendamos esto. Hoy vuelvo a reiterarlo, no tan solamente te vas a transformar en alguna otra cosa, no vas a ir a un nuevo lugar de transición, no vas a ir a otro lugar allí simplemente para tener una mejor vida y ser mejor cada día y tener otra vida en la cual, como tantas y tantas personas creen que yo no me como una vaca porque es que de pronto es mi tía, mi abuelita, mi sobrina, lo que sea. Es la realidad. Países que se mueren de hambre, pero que tienen este tipo de creencias. En Job la Biblia dice, aún hay más esperanza para un árbol caído, porque puede venir la humedad y que le salga un retoño, pero el hombre que muere no tiene esa esperanza. Bendito Dios por Cristo Jesús y por su obra en la cruz y por su vida santa. ¿Sabe algo? No hacemos énfasis en la vida santa de Jesús. Hacemos énfasis, sí, en su nacimiento virginal, hacemos énfasis en la resurrección, pero ¿y qué si hubiera pecado? Santo, santo. Y es por esa razón que tú y yo podemos tener esa certeza. Y el apóstol Pablo lo dice, si acaso no fuera así, sería vana nuestra fe, sería una tontería todo lo que estamos creyendo. Y ese capítulo empieza diciéndole, mira, Jesús se le apareció a los apóstoles, se me apareció a mí, se le apareció a más de 500 personas que aún viven. Hechos en el capítulo 1 dice, y se les apareció durante 40 días después de haber resucitado con pruebas convincentes de su padecimiento y hablándoles de lo concerniente al reino de los cielos. Si la resurrección no fuese importante, pues simplemente Jesús no se le hubiera aparecido a sus discípulos, no lo hubiera proclamado, no hubiera hecho absolutamente nada de lo que hizo. Es por su resurrección que tú puedes tener la certeza de que vamos a resucitar nosotros y al haber creído en Él, vamos a resucitar para ser galardonados. Usted recuerda que le he dicho en determinada instancia que muchos vamos a tener mansiones, pero que algunos hemos enviado tan poquito que lo único que vamos a tener es una carpita, una pequeña choza. Esa es la gran diferencia que estaremos estudiando en la última sesión. Pero que vas a resucitar, no sé a cuál destino. Punto número 4. Hay un orden en la resurrección. Se lo voy a explicar en los próximos minutos. Y es importante que entendamos lo que acabamos de leer. Porque en algún momento pudiera alguna persona que ha estudiado la Biblia decir, sí, pero en el Antiguo Testamento hubo gente que resucitó, Jesús mismo resucitó a Lázaro, Pablo, Pedro resucitaron gente, sí, pero el tema es el siguiente, ninguno resucitó con un cuerpo glorificado como el de Cristo, esta gente volvió a morir. El cuerpo que adquirió Jesús y que tú y yo adquiriremos en el futuro es un cuerpo glorificado, un cuerpo diseñado para la eternidad.
Las mujeres digan amén, porque no va a haber estrías, no va a haber arrugas, no va a haber barriga, nada de eso. Un cuerpo para la eternidad. Mire lo que dice, y estando los discípulos reunidos a puerta cerrada, Jesús se les apareció. Los ángeles dicen, ese mismo Jesús que ustedes acaban de ver ascenderá. Y en Hechos capítulo 1 dice que estaba ante ellos y entonces Él ascendió. Vas a poder, mira, ¿cuál Capitán América, ni Iron Man, ni Superman, ni nada de eso? Necesitamos tener la certeza de lo que la palabra de Dios dice. Hoy necesito recordarles algo que les he dicho anteriormente. Seguramente ustedes recuerdan del avión de Malasia que se cayó. MH370 es el vuelo ese. Yo creo que lleva 4 años perdido o 5 años perdido. Va para 5. No lo han perdido. Un avión Boeing 777. Si no estoy equivocado, cerca de 300 personas adentro. Esto es un avión grandísimo. Aquellos que volamos con más frecuencia sabemos el tamaño que tiene ese avión. Es un avión grandísimo. Mire, le cabe más de la gente que cabe aquí en un domingo. Para que usted dimensione un poquito. Y lleva 5 años perdido y no lo han encontrado con toda la tecnología que tenemos en este momento. ¿Sabe por qué? Porque el avión representa la vida terrenal y el océano la vida eterna. Estás tan consciente, y yo estoy tan consciente de esta vida natural, del avión, de la gasolina, de que si voy en primera clase, en ejecutiva o en premium economy, de todo lo del avión, que se te olvida que hay un océano que se llama la eternidad, que es donde verdaderamente vamos a estar. Así que un creyente maduro, un creyente consciente debería estar enfocado en qué está haciendo para la eternidad. No te puedes llevar los Ferragamo al cielo. ¿Para qué? Las calles son de cristal, de oro, las puertas de perlas. Lo único que puedes llevar a la eternidad son almas. ¿Qué tanto estás invirtiendo en ellas? Porque no te es mucho gastarte 200 o 300 dólares en unos zapatos, pero sí es bastante sembrar eso para unas misiones. Que voy a ser bíblico para no ser tan... Qué fatuos somos, como dice la Biblia, por no decir que brutos. El currency, la moneda del cielo son almas. ¿Qué estamos haciendo? Por eso Jesús dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, sino háganse tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan. Ahí no necesitas seguro de vida. Ahí no necesitas seguro de huracán, ni de incendio, ni de ningún seguro. La pregunta es si llegarás allí. Tengo que ser muy claro. No es una mañana de condenación, es una mañana de explicación. Que por favor entiendas que tú escoges ese destino aquí y que se te tiene que notar la decisión. Hay un orden en la resurrección. Número 1, Jesús. Jesús, la Biblia lo acabamos de leer, se le llama el primogénito de los muertos. Mire lo que dice Colosenses 1:18, hablando de Jesús. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. El primero entonces que resucitó. Porque es que todos los otros tuvieron que escuchar la voz de alguien diciéndole, levántate. Dice la Biblia que el poder del Espíritu de resurrección, del Espíritu eterno que operó en Jesús, lo levantó de los muertos. El primero entonces que resucitó es Jesús. Segundo, los creyentes resucitaremos. Si hemos muerto, de nuevo se lo aclaro. Primera de Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay 2 eventos en el tiempo por venir. El primero es esta venida de Jesucristo, pero no es una venida a la tierra, es una venida al cielo. Y en esa venida al cielo entonces dice que sonarán las trompetas y los que hayan muerto en Cristo resucitarán y serán ascendidos para estar con Él.
en el final, cuando Él regrese, ustedes y yo vendremos, porque la Biblia lo dice, en caballos. Y algunos dirán, uy, el pastor, quién sabe en qué se metió, con razón se metió 8 horas mirando todo esto. Es lo que la Biblia dice, amados. Vendremos a juzgar. Y Él vendrá con un caballo blanco, en un caballo blanco. ¿Y qué tiene que ver que no sea negro o blanco? Aquellos que estaban en los tiempos bíblicos, en los tiempos de las guerras, sabían que cuando un general regresaba de una guerra en un caballo blanco, significaba vencimos, tuvimos la victoria. Número 1, resucitó Jesús. Número 2, los creyentes. Dice el libro de Tesalonicenses también, que en ese instante en el que Él regrese a los cielos, si hay gente creyente viva aún, entonces ascenderán. Por eso les hablaba de esa diferencia de las personas que pudieran estar vivas en el momento del regreso a las nubes de Jesús. Número 3, ¿quiénes serán las terceras personas que resucitarán? Porque no es en el mismo instante. Los no creyentes. Apocalipsis 20, 11, 12 dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. ¿Usted se imagina eso? De la presencia de nuestro Dios huye el cielo y la tierra. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron, esto es súper importante que entendamos aquí las eses. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Lo voy a hablar en detalle. Los libros y el libro. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Si eres un verdadero creyente, esta mañana te tengo que decir, si eres un verdadero creyente, el único infierno que experimentarás será el que experimentas aquí en la tierra con los dolores que vives. Si eres un no creyente, el único cielo que experimentarás será el de las cosas buenas que la vida te da. Esta es una declaración del doctor Tony Evans que me estremeció. Si eres un creyente, el único infierno que experimentarás será el de los dolores de la vida que tienes en este instante. Si eres un no creyente, el único cielo que experimentarás serán aquellas cosas buenas que te da la vida. Un hombre fue a nadar a un lago y se estaba ahogando allí porque se enredó con unas plantas. De repente se le aparece un extraño en una canoita, le rescata y lo salva de la muerte. Años después, este hombre que fue salvado de la muerte comete varios crímenes hasta que por fin la policía le atrapa y lo llevan entonces a ser procesado y lo llevan delante de un juez. Este hombre se alegra en determinada instancia. ¿Por qué? Porque cuando ve salir al juez, es el hombre que años atrás le había salvado. Y dice, wow, qué bueno, este hombre me conoce. A lo que el juez le responde, no te confundas. Antes fui tu salvador, hoy soy tu juez. Eso sucederá con muchas personas que no hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Escuchaste muchos años, pero rechazaste el Evangelio de Jesucristo. Y en este instante, en esta vida, es en el único momento en el que puedes recibir a Jesucristo como tu Salvador, como aquel Dios de misericordia, aquel Dios de bondad que perdona tus pecados. Después de esta vida, si no lo recibiste, llegará ese instante en el que tendrás que sentarte frente a Él, ante el juez justo. Y en ese día entonces, no voy a extenderme, se abrirán esos libros y seremos juzgados. Más que eso, seremos condenados por lo que se haya hecho. Primera de Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Escuché una ilustración que me pareció impresionante. Dice que iba un padre en este tiempo, yo no sé si usted cuando baja un poquitito la temperatura empieza a manejar con los vidrios abajo. ¿Sí le pasa, verdad?
como para sentir uno que, ay, no necesito aire. Y entonces dice que iba una persona de esta misma manera, con los vidrios abajo, y estaba su niñito en la parte de atrás. Y de repente paran en un semáforo, vuelven a arrancar, y entonces resulta que una abeja se había metido en el carro. Y estaba la abeja allí, y el niño, papi, una abeja, papi, una abeja, hasta que el papá extendió su mano, agarró la abeja, la mantuvo por un momento y después la soltó nuevamente. A lo que el niño en los minutos siguientes empezó de nuevo, papi, la abeja, la abeja, papi, la abeja. Hijo, no te preocupes, mira mis manos. Aquí está el aguijón de la abeja. Aquí está el aguijón. Yo ya la tomé por ti. Lo único que la abeja está haciendo en este momento es bulla, es ruido. No te puede hacer nada. Y por esa razón, el apóstol Pablo pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El único poder que tenía la muerte lo tomó Jesús en sus manos, lo tomó Jesús en su costado, lo tomó Jesús en sus pies. Por eso él pregunta, ¿dónde está tu aguijón? La muerte es un momento de transición para el creyente. Quiero que vivas teniendo la expectativa de un buen tiempo por venir, no simplemente de qué va a pasar. Si eres un creyente en Jesucristo, el mejor tiempo por venir está frente a ti. Cuando tú no conoces, tienes esa incertidumbre. Y el apóstol pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice a continuación, sorbida fue la muerte. Porque Cristo tomó todo lo que tú y yo deberíamos cargar en nuestros hombros, en nuestro costado. ¿Vas a morir? Voy a morir, a menos que Jesús venga antes. Y tu destino eterno estará determinado por lo que tú creíste en esta tierra. Cómo vivirás en la eternidad estará destinado por lo que hiciste. Vuelvo a repetirlo. ¿Dónde estarás? Será determinado por lo que creíste. ¿Cómo estarás? Será determinado por lo que hiciste. ¿Por qué razón? Porque Dios es justo. Y en el infierno y en el cielo hay niveles de galardón y niveles de sufrimiento. ¿Pudieras cerrar tus ojos por un instante, por favor? Y es factible que este sea un muy buen día para reflexionar sobre tu relación con Dios. No hay manera de que ningún ser humano, ningún predicador, ningún pastor pueda evaluar si eres salvo o no eres salvo, es decir, si has tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, si lo has hecho tu Señor y tu Salvador verdaderamente. La única persona que sabe eso eres tú y Él mismo, Dios. Y en momentos como estos, en los que celebramos la Navidad, en los que de alguna manera tratamos de evadir la realidad de la vida con regalos, con fiestas, con comidas. En este instante es que Dios precisamente nos ha permitido que prediquemos al respecto. He tratado en mis debilidades y en mis limitaciones de compartirte esta que es una doctrina fundamental. Si yo fuese tú, llegaría a casa nuevamente a escucharla y quizás 2 y 3 veces para tener la certeza y el convencimiento para que tu fe esté sólida, sea una fe sana. Pero antes de irnos en este día, no puedo terminar sin dejarte saber que hoy puedes tomar una decisión.
Pediría a Dios que no sea una decisión simplemente por evadir una eternidad de lamento, sino que sea una decisión consciente y verdadera respecto a tu destino eterno, respecto a comprender que estar con Dios es lo mejor. La Biblia lo resume de una manera increíble: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entiende lo que dice a continuación: porque Dios no envió a Jesús al mundo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. En tanto Él estuvo aquí en la tierra y en tanto tú estés en la tierra, Él puede ser tu Salvador. Después de que salgas de este ámbito, Él será tu juez. Si este es un día en el que tú quieres tomar una decisión por Jesucristo, entendiendo que en ti no está la capacidad para relacionarte libremente con Dios, porque hay algo que lo impide, que se llama pecado, yo quisiera orar por ti en esta mañana y le pido al Espíritu Santo que te traiga aquí al frente. Si eres una persona que quiere tomar una decisión personal por Jesucristo por primera vez, quiero invitarte que vengas acá al frente y que me permitas orar por ti. Si eres una persona que el día de hoy es factible que hayas estado viniendo por diferentes meses, quizás semanas, pero el día de hoy comprendes, el día de hoy dimensionas, el día de hoy el Espíritu Santo te da el convencimiento, la convicción de lo que verdaderamente significa creer en Jesucristo. Quiero invitarte que vengas aquí al frente también. Quiero orar por ti. En el nombre de Jesús te pido que vengas ahora mismo. Espíritu Santo, trae a cada persona. Pueden ponerse en pie por un instante. Así que cierren sus ojos un momento y vamos a repetir después de mí esta oración con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Repítalo, dígale: amado Señor, amado Jesús, en este día he reconocido y he entendido que tú fuiste a la cruz a morir por mí y por la humanidad, a pagar una deuda de pecados que teníamos contigo, que nos tenía lejos del Padre. Pero hoy voluntariamente decidimos abrirte el corazón y pedirte, Jesús, que a partir de hoy tú seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Que a partir de hoy nos declaramos hijos e hijas del Padre Celestial. Y a partir de hoy recibimos el regalo de la vida eterna y del Espíritu Santo. Y te pido, Espíritu Santo, que me tomes de la mano y que me ayudes a caminar la vida cristiana y la vida de hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Eres digno eternamente, Jesús. Eres digno, impresionante y digno, Jesús. Solo ante ti